Hola, ¿qué tal? Traemos un circuito hoy de puente rectificador. Vamos a analizar el circuito y a encontrar, ya vimos la teoría en el video anterior, ahora vamos a la práctica en el cálculo. Tenemos el circuito rectificador con una fuente de 24 BRMS, idealmente es a 60 Hz, y se nos pide lo siguiente, calcular todo esto que está aquí, que ahorita vamos a ir describiendo. Lo primero que debemos de hacer es exactamente dibujar la forma de onda de la salida. Y para saber la forma de onda de la salida, como se trata de un puente rectificador, sabemos que la señal será este tipo. Rectifica el ciclo positivo, rectifica el ciclo negativo y así sucesivamente. Ahora, ¿a cuánta amplitud estará la señal? La amplitud debemos recordar que se da de la siguiente manera. Este sería el inciso A. Y entonces, si yo tengo BRMS 24 eficaz, para calcular la amplitud de la fuente de entrada, recuerden, esto es voltaje pico de entrada, entrada es este lado, la salida es después del rectificador, que es aquí donde se va a poner el osciloscopio en la resistencia de carga para ver esta señal. Pero antes necesito saber cuánta tensión de entrada en amplitud hay. Para eso utilizamos la fórmula que es raíz de 2 por el valor eficaz de la señal. Como tengo de valor eficaz 24, utilizamos esos 24 del transformador. Entonces aproximadamente nos va a dar algo así como 33, 34, vamos a ver cuánto me da. Sería raíz de 2 por 24, me da 33.9. Significa que el voltaje pico de entrada sería 33.9 voltios. Sin embargo, debemos recordar que cuando pasa por el rectificador, el voltaje pico de salida, como vimos en la fórmula pasada, de out sería el voltaje pico de entrada menos 1.4 porque es la caída de cada diodo en cada ciclo. Por lo tanto sería 33.9 voltios menos 1.4 voltios. Y esto tendría de voltaje pico de salida. Entonces sería menos 1.4 restado, nos daría 32.5 voltios de amplitud. Significa que la amplitud de esta señal estará aproximadamente en los 32.5. Esto es lo que deberíamos de ver exactamente en el osciloscopio ya en la parte de la salida. Entonces, esto es lo único que podemos ver en la parte del osciloscopio. Esto sería el inciso A. Vamos con los demás incisos. Vamos a borrar y vamos a poner cada inciso aquí. Vamos con el inciso B, que nos pide, bueno, calcular las tensiones. Primero, la tensión en corriente directa, es decir, cuánto rectificamos en voltaje colocando el multímetro en corriente directa. ¿Cuánto tendríamos? Ya vimos en el osciloscopio que aparecería. Ahora, si conecto el multímetro a la carga, ¿cuánto tendría de voltaje? Sería 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y esto nos da exactamente 2. Ya sabemos cuánto voltaje pico de salida tenemos, que es de 32.5 voltios sobre pi. Entonces hay que hacer esta multiplicación y nos da un valor de aproximadamente 20.7 voltios. Entonces vemos que es una tensión importante y esto es lo que tendríamos en la transformación a corriente directa. Ahora, ya tenemos esa transformación, nos piden también la frecuencia de salida. Recordemos que la frecuencia de salida va a ser siempre 2 veces la frecuencia de entrada, según el análisis anterior del video. Por lo tanto, sería 2 por 60 ciclos de segundo. Por lo tanto, la frecuencia será 120 ciclos. Acá no hay gran ciencia. Luego, calculando la corriente en CD, es decir, si colocamos un amperímetro, cuánta corriente circula por la carga, pues empleamos simplemente la ley de Ohm. Sería el voltaje en CD sobre la resistencia de carga. Tenemos que voltaje es 20.7 voltios entre resistencia de carga que vale 100 ohms. Haciendo esto sería 20.7 entre 100 y me daría 0.27 amperios, o lo que sería igual a, si quisiéramos colocarlo de esta manera, también podríamos ponerlo como 207 miliamperios. Entonces de esta manera también tenemos este análisis y nos preguntan también en ese punto la corriente que circula por cada diodo. Vamos a ver cómo calcular la corriente que circula por cada diodo. El análisis para la corriente por cada diodo es muy sencillo. Pues basta hacer lo siguiente. Recordemos que en el ciclo positivo, tenemos así el ciclo positivo, vamos a ponerlo así. Y en el ciclo positivo tenemos obviamente pues la mitad de la señal, ¿no? Lo que sería una amplitud de 12 voltios
no, perdón, si de amplitud tendríamos en este caso casi 34, aproximadamente acá tendríamos 17 voltios, algo así de amplitud. Entonces, obviamente sí, serían 12 voltios de eficaz durante el ciclo positivo, porque es la mitad. Y como en el primer ciclo conducen los dos diodos, es decir, está conduciendo el diodo D1 y el diodo D2, como tal, los dos diodos en algún momento se sobreentiende que se unen en un solo punto, pues es el punto común del puente, este de aquí, justo este que vemos de este lado. Por lo tanto, si quiero calcular la corriente que circula por cada diodo, lo único que tengo que hacer es dividir la corriente, como en el circuito de rectificador de onda completa, lo único que tengo que hacer es dividir la corriente sobre 2. Es decir, la corriente por cada diodo, en este caso por cada uno de los diodos, va a ser igual, similar a todas las corrientes, o mejor dicho, cada corriente que circula por cada uno va a ser idéntico. Y la corriente por cada diodo, en este caso sería la corriente en CD sobre 2. Habíamos visto que es 207 miliamperios partido sobre 2, por lo tanto tendría una corriente de diodo, si lo dividimos entre 2, de 103 miliamperios aproximadamente. Y esta sería la corriente circulante por cada diodo. Entonces ya tenemos el inciso A, el inciso B. Ahora, el P y B, el inciso C. ¿Cómo calculamos el P y B? El voltaje de pico inverso, esto es peak inverse voltage, sería voltaje de pico inverso, lo podemos calcular viendo que cada diodo, recordando que la forma de onda de cada diodo, cuando no conduce, supongamos que acá es el ciclo positivo, 2pi es el ciclo negativo, entonces el ciclo de cualquier diodo, vamos a poner que es de D1 y de D2, que es la misma forma de onda, como lo hemos analizado. Cuando conducen, idealmente casi no hay voltaje. Cuando están abiertos es cuando aparece la señal de la fuente. Y aquí exactamente es donde debo de referirme. El voltaje pico inverso es exactamente esto. ¿Cuánto voltaje inverso de pico? Porque es un valor de pico de voltaje. De aquí a acá es un valor pico a pico. Es toda la señal. Entonces por aquí la mitad sería voltaje pico. De tal manera que encontramos que sería exactamente igual al voltaje pico de entrada de la señal. Que en este caso el voltaje pico de entrada era de, si no nos equivocamos, es de 33.9 voltios. Por lo tanto, el PIB, es decir, el voltaje pico inverso que recibe cada diodo al no conducir, es de 33.9 voltios. Y esto es importante al momento de diseño. ¿Por qué? Porque la regla de diseño nos dice que el voltaje pico inverso debe de ser siempre, vamos a ponerlo así, peak inverse voltage, debe de ser menor a 50 voltios para los diodos más simples, que en este caso, bueno, vienen siendo 1N4001 a la serie 1N. Algunos aguantan un poquito más, sin embargo, los 1N4001 soportan máximo, eso lo podemos ver en hojas de características, y esto es importante para diseño, porque si vemos que el voltaje pico inverso es mayor de 50, obviamente el diodo en el estado de no conducción es cuando se va a quebrar. Y ya sabemos que entramos en la zona Zener o de avalancha. Entonces hay que tratar de cuidar los diodos manipulando bien los voltajes picos. Ahora ya quedó. Entonces únicamente nos queda calcular las potencias. Las potencias es un cálculo útil para saber si se va a quemar un dispositivo. Cada dispositivo tiene una potencia determinada. Por ejemplo, supongamos que esta resistencia está colocada a 1/4 de watt. Y los diodos, normalmente, un diodo tiene una disipación máxima de 1 watt. Es decir, logran soportar 1 watt de potencia. Vamos a calcular primero la potencia por los diodos. Para eso necesito la ley de Ohm. Bueno, no la ley de Ohm, mejor dicho, la fórmula de la potencia, que en este caso sería la corriente por el diodo por el voltaje por el diodo. Sé que la corriente por el diodo, habíamos mencionado, la habíamos calculado y nos dio aproximadamente 103 miliamperios, que multiplica al voltaje por el diodo. Obviamente, como es en estado de conducción, es decir, cuando conduce, el diodo absorbe 0.7 voltios. Cuando está en sentido contrario, no absorbe corriente porque está abierto. Por lo tanto, si 103 miliamperios lo multiplicamos por 0.7, nos daría 0.072, o en este caso sería 72 miliwatts. Y obviamente compararíamos, 72 miliwatts está muy por debajo de 1 watt, por lo tanto los diodos van a poder conducir esta cantidad de corriente sin necesidad de que se quemen. Para la potencia en la resistencia de carga aplicaríamos lo mismo.
voltaje en corriente directa por corriente en CD. Por lo tanto sería el voltaje en CD que habíamos visto, que era de 20.7 voltios, y la corriente en CD que era de, si no nos equivocamos, era de 207 miliamperios. Entonces vamos a hacerlo. Sería 20.7 por punto 207, vamos a ver, y esto nos da una disipación muy importante de potencia. La disipación es de 4.28 y obviamente, bueno, esto yo lo hice en términos de watts, por lo tanto será watts. Entonces, ojo aquí con esta disipación de potencia, es muy alta para el valor de la resistencia. ¿Qué necesitaríamos hacer? Una de dos: aumentar la resistencia para que la corriente decaiga y obviamente la potencia también. O la otra sería poner una resistencia con mayor disipación de potencia. Obviamente es una resistencia importante puesto que tiene que aguantar 4.28 watts para esos valores. Entonces esta podría ser una especie de solución nada más para que funcione el circuito. Y bien, analizamos ya este circuito rectificador en puente con todos los cálculos importantes y las formas de onda que vimos también en la teoría. No olviden suscribirse a nuestro canal de Design Genio, compartir el video por las redes sociales y darnos un like.